en la conversación si estamos todos con el teléfono abierto, con el micrófono abierto. Y yo les voy dando la palabra y bueno, así vamos avanzando. ¿Les parece bien? ¿Marcos? Sí, 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 perfecto, perfecto, como vos digas. Bueno, así que si querés compartir, y ahí y la cancha es tuya. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Santiago. Gracias por la invitación. Yo voy a tratar de ser muy breve en la exposición, lo más interesante, y voy a centrarme en, bueno, aspectos que ha tenido la prever que suceda la elección general, la legislativa de noviembre, y más que todo a partir de eso, bueno, qué escenarios se abren, ¿no? Que es un poco la discusión del momento, qué es lo que pasa el 15 de noviembre, según las cosas que puede adoptar el oficialismo y principalmente el sector más grande del Frente de Todos, que es, no hace falta decirlo, es el sector de Cristina Kirchner, digamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver un poco esa secuencia, digamos, con algunos datos de distintas consultoras. Estos datos, yo siempre lo aclaro, digamos, no son del todo confiables, las encuestas últimamente se hacen bastante mal. Pero bueno, si uno usa muchas consultoras distintas, puede establecer algunas tendencias, digamos, ¿no? Y además siguiendo la evolución de los datos, más allá del error o el sesgo que tengan esos datos, las tendencias son confiables, digamos, ¿no? Entonces yo voy a tratar de presentar un conjunto de datos que sirven para entender la situación actual, la dimensión que puede tomar la crisis del oficialismo, qué pasa en la oposición y la dinámica que está adoptando la opinión pública, ¿no? A partir de eso, ver los escenarios futuros me parece que puede ser un poco más fácil, más comprensible. O un poco menos incomprensible de lo que es la situación a simple vista, digamos. Bueno, entonces, empecemos un poco por los efectos de las PASO, digamos, ¿no? En términos numéricos fue una elección, como ustedes ven acá, muy mala para el oficialismo, que perdió en relación a las PASO de 2019 6 puntos, ¿no? 6 puntos en todo el país, y más significativo que eso ha sido el crecimiento de la oposición, ¿no? La principal oposición, Juntos por el Cambio, entonces Cambiemos, subió casi 10 puntos, ¿no? Ese es el giro, digamos, que tomaron los acontecimientos que prácticamente revirtieron la situación de aquel momento. Y el otro dato interesante es que los votos que se fugaron del oficialismo no se han ido al peronismo disidente, ¿no? Que es lo que sucedía con frecuencia en el periodo kirchnerista anterior. Hasta 2015 siempre había una disidencia peronista bastante activa que podía recoger votos de los decepcionados del kirchnerismo. Bueno, eso no sucede porque lo que tenemos ahora es un peronismo unificado, y los votantes decepcionados de ese peronismo unificado, entonces o se quedan en su casa o votan directamente de alguna fuerza de oposición distinta al peronismo, ¿no? Eso es lo que explica que a Randazzo le haya ido tan mal en estas PASO, ¿no? Este 4.4% de peronistas disidentes reúne los votos de Randazzo, los de Schiaretti y alguna lista más menor, digamos, no son muchos esas expresiones de disidencia peronista, y les ha ido bastante mal, digamos, ¿no? Incluso peor que en las PASO de 2019 y mucho peor que en 2017, ¿no? Esto un poco muestra algunos problemas que tiene la disidencia peronista después del abandono de Massa y la desarticulación de la Avenida del Medio. Ha quedado muy desacreditada esa idea de la Avenida del Medio. Después vamos a ver la importancia que puede tener esto. Bueno, la pregunta de todos modos más importante es qué es lo que pasa después, ¿no? ¿Qué pasa en las generales? Y acá es lo que vamos a ver ahora, digamos, si hay oportunidades de recuperación del oficialismo. Veamos un poco cómo quedaron los votos a nivel territorial, porque esto es el otro dato importante de
PASO de septiembre, que la oposición se volvió más federal, ¿no? Ganó en muchos distritos del país. En 2019, digamos, incluso en 2017, cuando hizo su mejor elección, Cambiemos era todavía una coalición muy de los distritos centrales, digamos, ¿no? Hacía buenas elecciones en las grandes ciudades y en los distritos más modernos del país, por decir así, más productivos. Bueno, ahora se ha extendido hacia el norte y hacia el sur, digamos, ¿no? Y eso es muy importante por la cuestión federal, digamos, ¿no? Tiene más chance ahora de formar una coalición con asientos distribuidos en el territorio y por tanto con más capacidad de competir por los votos de gobernador y también del Senado, ¿no? Que siempre ha sido el gran problema de los gobiernos no peronistas, ¿no? Que de acá que eso se concrete, digamos, y conquiste gobernaciones en el interior profundo, bueno, hay que ver, ¿no? Pero por lo menos tiene más chance de la que tuvo en 2015, 2017, digamos, ¿no? Donde básicamente, bueno, como usted sabe, Macri gobernó con cinco gobernaciones favorables solamente, ¿no? Ahora un gobierno del no peronismo tendría más chance de tener más respaldo de gobernadores y por tanto también de senadores. Esto es lo que se ve también en este cuadro, ¿no? Donde están las provincias que compiten, que eligen senadores este año, que siempre es un tercio de los distritos, ¿no? Y en ese tercio de los distritos ganó, salvo en 2 lugares, en 6 provincias, ¿no? Muy importante esto. Hay que ver si los conserva en noviembre. El caso más dudoso es La Pampa, ¿no? La Pampa podría volver a ser, podría ser recuperada por el oficialismo, ¿no? ¿Qué cambia en términos del poder legislativo? Bueno, en la Cámara de Diputados muy poco, en el Senado un poco más. En diputados poco porque, digamos, la mayor parte de los diputados que se renuevan son de la oposición. Son básicamente Juntos por el Cambio, que renueva más de 50. Entonces, por más que haya hecho una muy buena elección, no crece mucho, es un poquito, y tampoco pierde muchas bancas el oficialismo, ¿no? Pasa de 120 a 117. Muy poca diferencia, ¿no? De todos modos, bueno, lo aleja un poco más de poder formar una mayoría en diputados, que es el gran problema del Frente de Todos. Ha sido ese problema, el principal problema legislativo de estos 2 años. En el Senado sí hay un cambio más importante, ¿no? Juntos por el Cambio pasaría de 25 a 31, y esas 6 bancas son las que pierde o perdería el Frente de Todos, ¿no? De 41 pasa a 35. Y pierde el quórum propio, que es de 37. Si recupera La Pampa, estaría más cerca del quórum, digamos, ¿no? Pero de todos modos va a ser un cambio importante en el Senado. A eso sumémosle que la crisis del Frente de Todos está llevando a una fragmentación de la bancada de senadores del oficialismo, senadores ligados a gobernadores más distantes de Cristina se están rebelando contra su conducción en el Senado. Hay que ver también si eso se convierte en una ruptura de la bancada después del proceso de unificación muy exitoso que llevó adelante Cristina en 2019, ¿no? Recordemos que el peronismo estaba muy dividido en las 2 cámaras, estuvo muy dividido en realidad durante todo el periodo del kirchnerismo, desde 2013 en adelante. Y Cristina y Máximo lograron unificar bloques con el Frente de Todos. Bueno, esos bloques unificados son el principal recurso de poder institucional de los Kirchner, digamos, ¿no? Hay que ver si lo retienen, si no se fragmentan esas bancadas. Ese es además del cambio, digamos, en términos numéricos, el problema político que enfrentan es la indisciplina que puede generarse en el poder legislativo, ¿no? Bueno, otro dato de las PASO interesante es la territorialidad del triunfo. ¿Quién lo protagoniza? ¿Quién lo capitaliza? ¿No? Y esto es lo que se ve en este cuadro, en este y el siguiente. Acá se comparan los datos de Juntos con los del Frente de Todos.
Y vemos, bueno, que Juntos ganó prácticamente en toda la provincia, salvo la tercera sección, o sea, el sur del conurbano, y algunos municipios más perdidos. Pero, ¿quién es el que ganó en Montermoso? No, este no es Montermoso, sino... Oh, sí, sí, Montermoso. Bueno, ¿quién es el que ganó en todo el territorio de la provincia? Básicamente el radicalismo, ¿no? Acá tenemos el voto en verde, es el voto radical. ¿No? Los municipios que ganó el radicalismo son la enorme mayoría, ¿no? Es una reaparición del voto radical, que en parte es el resultado de Manes, pero no solamente es Manes, digamos, ¿no? Es mucha gente de estos municipios que ha pasado de votar peronistas a votar radicales, candidatos radicales. Y eso también se observa en algunas provincias del interior. Chaco, Formosa, provincias, digamos, donde el radicalismo alguna vez ganó, bueno, el caso de Chaco es un ejemplo, digamos, ¿no? Pero hace mucho tiempo, y como que vuelven de la ceniza, digamos, ¿no? Un voto zombie, digamos, ¿no? Parecía desaparecido ese voto radical. Bueno, no está tan muerto, se está moviendo, y eso es lo que ha generado un reequilibrio de fuerzas también dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? El radicalismo tiene expectativas mucho mayores que antes de protagonismo dentro de la coalición opositora, que no tenía en 2015, digamos, ¿no? Donde se enganchó al carro vencedor de Macri, y no aportó, más que algunas provincias, no aportó un voto importante, sobre todo no lo aportó en las provincias decisivas, ¿no? El voto de Córdoba era un voto de Macri, el voto del interior de la provincia también parecía ser un voto del PRO y no del radicalismo, por lo menos esto es lo que aparecía en la escena. Hoy lo que vemos es un cambio importante, ¿no? de muchos candidatos radicales que han tenido éxito territorial y aspiran a tener, por lo tanto, un peso mayor en la distribución de poder de la coalición opositora. Esto tiene su importancia también, ¿no? Junto con el acotamiento del peronismo y del peronismo disidente. Parece que bueno, el radicalismo va a ser un protagonista decisivo en las próximas elecciones. Bueno, ¿qué puede pasar de acá a noviembre? Para que haya una recuperación importante del Frente de Todos, necesitaba estos 4 o 5 recursos, y ninguno de ellos está muy a la mano, digamos, ¿no? Entonces, es muy difícil que esa recuperación se produjera, más allá de los errores evitables que agravaron las cosas en términos del giro, el recambio de ministros y demás. Más allá de eso, errores puntuales, hay limitaciones estructurales, digamos, que tiene este oficialismo para una recuperación electoral importante. Primero, bueno, nunca tuvo unidad de comando, menos la iba a conseguir en medio de la derrota. Tampoco tenía una orientación muy definida, entonces en el intento de giro, digamos, cuando había descoordinación, se suma más descoordinación todavía, digamos, ¿no? O sea, ellos pueden decir que recibieron el mensaje de las urnas, que cambiaron, entonces están haciendo correcciones, pero la verdad es que esas correcciones parecen tan desarticuladas como las políticas previas, digamos, ¿no? Eso se observa con el tema de la platita, digamos, ¿no? O sea, aparece como un manotazo de ahogado más que como una corrección atenta a las urnas, a la voz de las urnas, ¿no? Tampoco tiene un argumento contra la oposición, digamos, ¿no? Como el que tuvo Macri en 2019, ¿no? Macri en ese momento podía decir un triunfo demasiado amplio del peronismo es peligroso porque se llevan todo por delante, etcétera, etcétera. Bueno, ese argumento no parece ser muy fácil de usar por parte del oficialismo en una elección legislativa, menos todavía, pero además porque, digamos, no hay ese peligro, no está a la vista ese peligro de una oposición con más poder es una amenaza, ¿no? Más que todo, además, porque las principales amenazas para que el gobierno tenga un rumbo claro están en su interior, digamos, ¿no? En su propia interna. Entonces, el argumento de estos opositores que quieren poner el palo en la rueda son el no, mientras que nosotros somos el sí. Es un argumento un poco hueco cuando el no, el sí está todo mezclado en el oficialismo. Y a diferencia de ese internismo en el oficialismo, la oposición aparece bastante unida, ¿no? O sí hay problemas internos en la oposición, pero están bien disimulados, ¿no? O sea, hay tensiones, hay una
discusión sobre el liderazgo, tanto en el PRO, entre Bullrich y Larreta, como entre el PRO y el radicalismo, bueno, todo lo que sabemos que va a ser muy difícil resolver para la oposición de acá en adelante, pero eso parece como diluido frente a este internismo feroz que protagonizaron Cristina y Alberto y que sigue marcando un poco el tono de la campaña oficial, con Bernie, con disidencias sobre qué se hace con el Fondo Monetario, qué se hace con la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que ya sabemos que está afectando al gobierno. Entonces, estos son los problemas principales que ha tenido el oficialismo y que creo que explican los datos que ahora yo voy a pasar muy rápidamente. Después les dejo la ponencia. Esta se las dejo para que ustedes vean los datos con más detenimiento, pero son datos, muchos de ellos conocidos públicamente, así que tampoco son demasiado sorprendentes para ustedes seguramente. Esto es lo que dice CB Consultora sobre la perspectiva electoral inmediatamente después de las PASO para la general. Se ratifica la diferencia un poquito más amplia en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, RTD dice esto sobre lo que va a pasar en las elecciones de noviembre, ¿no? Una diferencia que se mantiene en los 10 puntos en el voto firme, es decir, el gobierno ha perdido un poco, y la oposición se mantiene, pero además en la proyección la diferencia se agranda. Puede ser que RTD, que es bastante opositora, digamos, en esas encuestas solamente por internet, esté exagerando. Yo creo que 31 es muy poco, va a subir un poco más el gobierno, pero de todos modos la diferencia de 10 puntos puede mantenerse, ¿no? Puede mantenerse, y esa es una diferencia muy fuerte. Y no crecen mucho las otras alternativas, ¿no? Tampoco crece el peronismo no acá, como les decía, sigue siendo bastante marginal. Bueno, como ustedes saben, bueno, todo esto se complicó con la crisis entre Cristina y Alberto, ¿no? Que es una crisis donde se afectó mucho la autoridad del presidente sin componer un polo de autoridad alternativo, ¿no? Ni Mansur ni Aníbal Fernández han generado una nueva dinámica en el Ejecutivo. Tuvieron un momentito, digamos, de protagonismo. Por lo menos en el caso de Mansur ya se ha diluido, eso quedó un poquito en el pasado. Y en el caso de Aníbal Fernández su protagonismo es bastante problemático, ¿no? Es tal vez la designación más difícil de entender por qué se optó por Aníbal Fernández. Y eso explica también un poco es un caso interesante para entender cómo funciona la dinámica entre Alberto y Cristina. Digamos, ¿no? Seguramente Cristina hubiera preferido a Bernie, y esa sí hubiera sido una buena jugada para el gobierno nacional, digamos, incorporar un ministro de seguridad que por lo menos en ese punto tenía ciertas credenciales frente a lo que quieren un poquito de mano dura en la provincia de Buenos Aires, al menos. Pero, digamos, es bastante entendible por qué Alberto Fernández se negó a eso y prefirió a Aníbal, ¿no? O sea, Aníbal, aunque públicamente es una opción mucho peor que Bernie, para Alberto es la solución menos mala, digamos, ¿no? Es quien menos lo cuestiona. Entonces, se entiende esa dinámica, digamos, que entre los dos protagonistas de este enredo empeoran las cosas, ¿no? Empeoran las soluciones medianamente positivas que tendrían a la mano, pero que se les resultan difíciles de componer, digamos, ¿no? Y algo parecido sucede en la gestión económica, ¿no? Se devalúa permanentemente a Guzmán, que está cada vez más mimetizado con la línea dura y pierde ese componente, digamos, de tranquilización de la economía, que es, digamos, cada vez menos efectivo, pero de todos modos tiene un perfil un poco más moderado que Feletti, digamos, ¿no? Entonces, se entiende que, digamos, que la incertidumbre económica crezca y la discusión sobre el rumbo económico sea cada vez más dramática, más intensa y genere más incertidumbre, ¿no? Entonces, estos signos de incertidumbre y de internismo, digamos, van a continuar. No hay, finalmente, el problema que está detrás es que no hay un acuerdo sobre quién perdió. Y esta lucha entre facciones, por lo tanto, es un componente que va a acompañar al Frente de Todos. Yo estimo que hasta el final de su mandato, digamos, ¿no? No hay mucha perspectiva de que eso se resuelva. Y ahora después vamos a volver sobre eso, ¿no? Y esto debilita, obviamente, a los candidatos, que han quedado totalmente diluidos en medio de toda esta batahola, donde los protagonistas de la campaña son otros,
y son en general gente que tiene muy poca apoyo de la sociedad, ¿no? Bueno, Alberto y Cristina, pero también Aníbal Fernández, y demás. Entonces, esa es la dinámica, digamos, interna del gobierno que está complicando fuertemente las cosas. Y ahora vamos a ver un poco cómo impacta esto en la opinión. Esto es lo que ha pasado en la relación con el gobierno nacional en general, ¿no? Un deterioro que continúa. Una idea muy poco favorable a los cambios, ¿no? El protagonismo de Cristina es muy cuestionado. Todo lo que hizo Cristina después de las PASO está visto como algo muy perjudicial por una amplia mayoría, e incluso se la considera como parte de los debilitados por la crisis. ¿No? Cristina no ha salido indemne, no apareció como la figura que se consolidó, que tomó el control de la situación, sino como alguien que está enredado en la crisis, y por más que tiene más protagonismo que Alberto, digamos, impone más su voz, también se debilita, ¿no? Esto es un doble problema para Cristina, ¿no? Está mal vista su intervención y está mal visto el resultado personal para ella de su intervención, ¿no? Y esto, digamos, también se refleja en este cuadro de 3.0, es otra consultora que también hace por internet, pero digamos, esta encuesta es interesante, ¿no? Le preguntan a la gente, bueno, ¿qué opina de la actitud de Cristina? Y el 40% de los votantes del oficialismo de 2019, 40% rechaza esa intervención de Cristina, ¿no? Es un número muy alto. 59% la respalda, 40% la critica, la rechaza. Es muy fuerte esta encuesta, digamos, ¿no? Acá hay algo sobre la imagen personal de Alberto, que sigue debilitándose. Esto sobre Fixer y otras encuestadoras que Fixer acertó al resultado de las PASO, entonces ahora está un poco de moda. Vieron que las encuestadoras están de moda 15 minutos, digamos, ¿no? Después vuelven a fallar. Pero bueno, son varias las encuestadoras que muestran este deterioro de Alberto. Acá también está, digamos, el deterioro respecto de distintos grupos de votantes. ¿A quién votaron en 2019? Digamos, ¿no? De los que votaron al oficialismo, solo el 68% sigue acompañando a Alberto, ¿no? Ha perdido más del 30 puntos de apoyo entre estos votantes. Es muy fuerte esa diferencia. En cambio, Larreta ahora ha mejorado un poco, también según distintas encuestas, digamos, ¿no? Y la incorporación, lo que yo decía, la incorporación de los nuevos ministros no parece ser que le haya dado aire, ¿no? Le harán peor al gobierno o será todo igual, casi 2/3, ¿no? Muy poca gente confía. ¿Qué impacto puede tener todo esto en los comportamientos electorales para noviembre? Bueno, el porcentaje de gente que tiene menos ganas de votar al Frente de Todos, más que duplica a los que tienen igual o más ganas de votar al Frente de Todos, ¿no? Entonces acá está un gran problema para el oficialismo, que se refleja también acá, digamos. ¿Cuál es el techo que podría tener el oficialismo y la oposición, la principal oposición, en noviembre? 31,8 de techo, ¿no? 26,6 votos firme y un poco más de 5 puntos de voto que podría llegar a conquistar, mientras que el techo de la oposición es altísimo, es casi 55 puntos. Este cuadro de 3.0 también es un poco sesgado, ¿no? Yo creo que este techo es un poco más alto, el del oficialismo, y el de la oposición es bastante más bajo. Pero de todos modos es un dato importante a tener en cuenta, digamos, ¿no? Y esto con respecto a la misma cuestión, Jacobe marca, digamos, este porcentaje de gente que probablemente vote en contra del gobierno, a cualquiera, digamos, ¿no? Cualquiera que pueda ganarlo, o en cualquier caso, cualquiera que pueda sacarle votos al gobierno está bien, digamos, ¿no? Apoya a que para que pierda las elecciones más del 60%, ¿no? Es un dato muy difícil de mover, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar entonces en el gobierno y en la oposición a partir de noviembre? Esto me parece que es lo más interesante para discutir, ¿no? Sobre lo que va a suceder en la elección. Es probable que no haya mucha incertidumbre.
puede haber variaciones, tal vez chicas en términos del movimiento de electores, tal vez un poco más significativas en términos del impacto político, ¿no? Puede que el oficialismo recupere la Pampa. Y va a ser seguramente de eso un gran éxito, digamos, ¿no? Bueno, evitamos una caída y retenemos, estamos cerca del quórum en el Senado, la oposición no ganó por tanto, finalmente, bueno, este tipo de argumentos es posible que el gobierno los utilice, si recupera un poco de votos en la provincia de Buenos Aires, si sube un poco su techo, y algo de eso puede pasar, porque bueno, la campaña oficial es muy mala en la superficie, lo que se ve, pero la parte subterránea de la campaña, la distribución de bienes, digamos, ¿no? Eso lo están haciendo muy bien. Han activado mucho su militancia, están recorriendo barrio por barrio, focalizando la campaña en un esfuerzo por mover puntualmente a los votantes. Eso puede tener su eficacia, digamos, ¿no? Y entonces el impacto político puede morigerarse. En términos de la masa de electores, eso tal vez no mueva mucho, y de todos modos, digamos, la imagen general de una victoria de la oposición tampoco se va a poder disipar. Entonces, lo que importa ahí es, bueno, qué es lo que puede pasar en la oposición, ¿no? La oposición tiene dos problemas, por lo menos. Digamos, ¿no? El primero es que está recibiendo un voto negativo, no un voto positivo. ¿No? Principalmente es un voto negativo, es el voto de rechazo al gobierno, que apuesta a quienes pueden ganarle, ¿no? Y me parece que eso, por lo menos algunos de los líderes de oposición lo saben y lo han reconocido, lo han dicho públicamente, ¿no? Han tratado de mostrarse medianamente humildes, moderados, no triunfalistas, ¿no? Y eso bueno, tiene que ver con el segundo problema, que es que la oposición tiene ahí un dilema todavía a resolver, que es cómo procesar la sucesión del liderazgo de Macri, cómo mantenerse unida y al mismo tiempo crecer, ¿no? Tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? La sucesión del liderazgo es compleja, digamos, ¿no? Hay una disputa muy fuerte entre halcones y palomas en el PRO, y entre el PRO y el radicalismo, distintas facciones del radicalismo, ¿no? Y distintos aspirantes a controlar el radicalismo y a ser candidatos presidenciales incluso en el radicalismo. O sea, una lucha interna muy intensa, muy cruzada, donde las alianzas pueden cambiar varias veces de acá a que se llegue a la resolución de esa interna, que va a ser recién en 2023. Entonces hay que ver cómo afecta esto el comportamiento, el desempeño de la oposición como fuerza opositora, ¿no? Junto con el Cambio tiene que mantenerse unido en medio de toda esta trifulca. Eso es muy difícil. Además, el triunfo, digamos, ha generado efectos cruzados. Los principales beneficiarios del éxito electoral son Larreta y su sector, que creo que encabeza las listas en los principales distritos. Pero, al mismo tiempo, ese triunfo le ha dado argumentos a los sectores más duros del PRO, principalmente a Bullrich, que plantea, bueno, Larreta es el que ganó, pero ganó con nuestro argumento, que es un argumento de polarización, diciendo basta, ¿no? Y ha demostrado que no necesita para ganar sumar aliados peronistas, como pretende Larreta. Entonces, la idea es de alambrar Juntos por el Cambio y de tratar de ganar solos en 2023, ha ganado mucho apoyo por esta ¿no? O sea, el éxito ha tenido un efecto negativo para los moderados. Su idea de ampliación está cuestionada. Sumemos además un problema territorial, ¿no? que viene a cuenta de algo que dijimos hace un ratito. En muchas provincias y municipios controlados hoy por el peronismo, donde la oposición ganó, los líderes de la oposición aspiran a ganarle esos cargos en 2023 al peronismo. Es decir, que se van a resistir a cualquier acuerdo que intente los líderes nacionales, principalmente Larreta, que supongan tenderle una mano a esos actores peronistas. Por lo tanto, digamos, esos líderes territoriales más bien tienden a colaborar con los duros del PRO,
¿no? Prefieren colaborar con Bullrich, que les ofrece precisamente alambrar el terreno, el territorio que controla Juntos por el Cambio, y ir a la competencia a desplazar a todos esos peronistas que en el territorio podrían ser potenciales aliados de la Larreta. Entonces, este es un dilema que lo vimos ya en Córdoba, cómo funciona, ¿no? El efecto que produce. Larreta, antes de las PASO, fue a Córdoba y le prometió o le ofreció la vicepresidencia a Schiaretti. Un acto bastante improvisado, digamos, ¿no? Y ahora fue de vuelta a Córdoba, después de las PASO, a abrazarse con Juez, y fue a hablar peste de Schiaretti. ¿Por qué? Porque necesita tener a Juez cerca, que Juez no se vuelva un aliado de Bullrich. Y entonces entre los dos se dedicaron a hablar peste de Schiaretti, que Schiaretti vota frecuentemente con el oficialismo nacional. Los diputados de Schiaretti efectivamente han votado varios proyectos del oficialismo, que no son entonces auténticamente opositores, y Schiaretti le contestó a Larreta que los porteños son los desgraciados, que viven de subsidios, que son los subsidios que pagan los cordobeses, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco los obstáculos que se empiezan a presentar primero para mantener unida la coalición opositora, y además para resolver los problemas de una estrategia que es bastante confusa sobre cómo se llega al gobierno en 2023 y cómo se gobierna después de 2023. Veamos entonces un poco qué es lo que pasa mientras tanto en el Frente de Todos. Digamos, ¿no? La idea de que el Frente de Todos se va a dispersar después de esta derrota, el peronismo entra en crisis, también hay que revisarla, ¿no? Hay que pensarla con más detalle, con más detenimiento, porque la verdad es que no se sabe muy bien qué es lo que puede suceder. Mucho de lo que suceda va a depender de lo que haga el gobierno nacional, de lo que haga principalmente Cristina Kirchner, si sigue un curso más radicalizado o más moderado o algo intermedio. Entonces, a eso yo quisiera referirme ahora, ¿no? Que tiene un poco que ver con las opciones que enfrenta el gobierno y cuáles son las preferencias o cuáles son la mayor o menor probabilidad que se den en distintos escenarios. Bueno, sobre esto de la oposición, si quieren, después volvemos, que tiene que ver con cómo podría llegar a ampliarse la coalición opositora. Pero como depende básicamente de lo que suceda con el oficialismo, preferiría concentrarme ahora en esta cuestión, digamos, ¿no? Este es un poco el cuadro, digamos, de opciones que tiene Cristina Kirchner, que tiene el kirchnerismo, para después del 14, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, en primer lugar podría radicalizarse, digamos, ¿no? Podría seguir un poco la línea, profundizar la línea que viene marcando en la campaña de más polarización, de más protagonismo de los sectores duros en la gestión, poniendo más funcionarios de los que ya ha puesto, para responder directamente a sus preferencias y incitarlos a seguir un curso de confrontación, que en el terreno económico significaría básicamente demorar o directamente descartar un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Es probable este curso de acción, digamos, si uno se imagina a Cristina actuando por instinto y por su estado de ánimo, podría pensar que sí, digamos, ¿no? Se podría pensar que este es un curso probable. Yo estimo que no es así, digamos, ¿no? O sea, esa es un sesgo que uno puede adoptar si le da demasiado crédito a la idea de que Cristina se deja llevar por sus estados de ánimo, ¿no? Y me da la impresión de que eso no ha sido el caso en crisis políticas anteriores, ¿no? No fue lo que sucedió en 2013, 2014, lo vimos más bien al gobierno hacer lo contrario, digamos, ¿no? Acordó con el Club de París, le pagó a YPF, a Repsol, devaluó la moneda. No, o sea, Cristina ha sabido cuáles eran los límites, sobre todo en el manejo de la economía, que no debía atravesar, digamos, ¿no?
Entonces yo creo que en una situación que es mucho más grave que la de 2013-2014, no tiene reservas y las posibilidades de una aceleración inflacionaria son mucho más altas, me parece que sabe que los riesgos económicos son muy altos y también los riesgos políticos, ¿no? Para Cristina, quedarse como dueña exclusiva de un gobierno que tiene tantos problemas por delante, me parece que sería un mal negocio, ¿no? Y sería además una invitación para que el resto del peronismo se aleje de la gestión nacional sin costos, ¿no? O sea, gobernadores, intendentes, sindicalistas podrían decir, ah, bueno, ahora decide Cristina, nosotros no tenemos nada que ver, estos son los problemas de Cristina. Si ustedes tienen quejas sobre la inflación, sobre la pérdida de empleo y caída del consumo y demás, diríjanselo a Cristina. Bueno, me parece que obviamente estaría invitándolos al resto del peronismo a hacer un hands-off muy, muy conveniente, ¿no? Entonces, yo creo que Cristina no lo va a hacer, ¿no? Me parece que no va a ser tan necia de seguir este curso. Me parece muy poco probable, por decir así. Bueno, no hay que descartarlo del todo, porque bueno, la gente a veces se le calienta la cabeza, pero digamos, me parece que es muy poco probable. Ahora, uno podría imaginar el curso alternativo, ¿no? Que Cristina entiende todas estas limitaciones y entonces hace lo que no hizo Alberto en 2019, digamos, ¿no? Acepta a un ministro de Economía en serio, un retrado o alguien parecido, y una negociación con el fondo también para tomarse en serio, digamos, ¿no? Con un plan de estabilización, que es más o menos lo que el fondo está pidiendo. Un plan que además el gobierno intente cumplir, no simplemente que lo firme para olvidarse, sino que lo firme y lo intente cumplir por lo menos en un primer momento, digamos, ¿no? Eso a Cristina le permitiría retener al grueso del peronismo territorial, sindical, digamos, ¿no? Permitiría una renegociación del pacto de convivencia dentro del Frente de Todos, con un protagonismo mayor de los moderados, ¿no? Es decir, bueno, tenemos ahí un ministro moderado y por lo tanto también tenemos un papel más importante, digamos, de los líderes moderados pensando en el 2023, digamos, ¿no? Esta gente va a tener un protagonismo también en las listas, lo vamos a mantener en pie el Frente de Todos, renegociando la distribución de poder interno, aceptando Cristina que ella también perdió en parte las elecciones, ¿no? Esto significaría absorber costos políticos iniciales muy fuertes para ella, ¿no? Costos reputacionales frente a sus sectores más duros, frente a lo que ella representa para la sociedad, significaría un alto riesgo, ¿no? Y el problema ahí con este curso es, ¿le garantizaría a Cristina el éxito? O sea, ella tal vez podría estar tentada de seguir este camino, que sería mucho más arriesgado de lo que ella ha hecho en cualquier otra circunstancia en el pasado, si puede terminar en un triunfo en 2023, es decir, si esto le permite conservar parte del poder. Cedería parte de su poder interno, cedería el control parcial de las listas, por ejemplo, de las listas electorales, pero a cambio de un triunfo, de ser una parte todavía importante de un futuro en el gobierno, ¿no? Un peronismo que sigue en el poder. Yo creo que ese es el principal problema de un giro de este tipo, que no se lo asegura, ¿no? Le puede asegurar a Cristina que aún haciendo toda esta buena letra, ella puede ganar, ¿no? ¿Por qué no va a quedar, el peronismo va a seguir, digamos, especulando, esperando y, digamos, sí, comprometiéndose a apoyar todo este esfuerzo, pero también con la posibilidad de desdoblar elecciones en 2023 y dejar a Cristina sola en la competencia a nivel nacional, con pocas chances de éxito. Esto es muy tentador para los gobernadores y intendentes y demás, precisamente porque las posibilidades de recuperación económica con este curso de acción también son bajas, ¿no? Es difícil imaginar un rebote que genere, digamos, inversión, crecimiento, más empleo, más consumo, ¿no? La cuenta a pagar es muy alta, hay pocas posibilidades de que se atraigan inversiones. La presencia del kirchnerismo todavía sería demasiado amenazadora, una fuente demasiado fuerte de incertidumbre como para que este curso moderado cumpliera todos los pasos necesarios para llegar al triunfo en 2023, ¿no? Entonces yo creo que también este escenario tiene pocas chances. Y por lo tanto lo que le queda a Cristina, con más probabilidad,
es un curso parecido al que ha venido siguiendo hasta acá, que es un mix de radicalización y moderación. Es un poco de todo, digamos, ¿no? O sea, que es darle continuidad con algunas variantes, con algunas correcciones a esta idea, digamos, de tener un costado moderado y un corazón radicalizado, digamos, ¿no? Hacemos la revolución, pero mientras tanto simulamos que estamos gestionando la democracia y el capitalismo argentino. Y estas dos almas, digamos, del Frente de Todos, tratar de mantenerlas conviviendo en paz después de una derrota y con todos los problemas que hay por delante para la economía y para la sociedad, va a ser muy difícil, muy difícil. Sí tiene la ventaja de que postergan el tiempo algunos conflictos, ¿no? El conflicto sobre la sucesión y quién va a controlar las listas en 2023, por ahora se dilata, digamos, ¿no? O sea, no tenemos por qué resolver eso porque seguimos en este equilibrio, esta ambigüedad. Tampoco se resuelve el problema del ajuste, digamos, ¿no? O sea, probablemente por este camino se firme algo con el fondo, pero no algo que nadie crea, nadie va a creer que se va a cumplir eso que se firme, digamos, ¿no? Y probablemente sea un acuerdo también de corto plazo, ¿no? Difícilmente el fondo acepte un programa por 10 años en esta tesitura y tal vez firme simplemente un nuevo stand-by, digamos, ¿no? O sea, una cosa que posterga por 2 años o 3 las cosas y el nuevo gobierno en 2023 tendrá que volver a negociar. Entonces, esto, digamos, genera también una migración más pausada del peronismo territorial y sindical respecto del oficialismo, ¿no? Ese peronismo tiene la chance de desdoblar elecciones en 2023, tiene la chance de volver a la protesta social, o sea, puede movilizar la protesta al mismo tiempo de que está en el oficialismo. Se mantiene en esta ambigüedad. Así como Cristina es ambigua, los demás también van a jugar el juego de la ambigüedad. Y esto es un gran problema para la Argentina porque supone un gobierno que va a seguir siendo muy débil, sin rumbo claro, y generando todo tipo de confusiones y de incertidumbres, pero disipa por ahora los conflictos políticos y tal vez por ahora evita una crisis mayor, digamos, ¿no? Estira las cosas. Yo creo que ese es el curso más probable de los acontecimientos. Creo que el gran problema va a ser si la economía y la sociedad aguantan, ¿no? Obviamente que la oposición frente a esta situación va a tener todas las chances de ganar. Con un peronismo que desdobla elecciones o pausadamente migra hacia la oposición, se abren muchas posibilidades para un triunfo en las presidenciales y para ganar nuevos aliados. Tal vez en medio de este conflicto, aliados que van a generar también incertidumbre interna, junto para qué es lo que quieren hacer con esos aliados. Digamos, ¿no? No va a estar muy claro eso, pero de todos modos es un camino más o menos pavimentado para la alternancia política en 2023. No se va a saber muy bien en qué condiciones se va a recibir el país en 2023, ¿no? En qué condiciones llega Argentina, la economía argentina y la sociedad argentina hasta 2023, si va a haber paciencia para llegar ahí. En parte, porque los problemas de gobernabilidad se van a agravar, ¿no? Este es un cuadro sobre esta cuestión de quién gobierna en Argentina. Se le pregunta a la gente, esto es Manuel Manfita, ¿no? Le preguntan a la gente qué piensa que va a pasar con el Frente de Todos. Y buena parte de la gente dice que ya se rompió, que ya no existe más. El oficialismo ya no es una coalición. En realidad probablemente nunca lo fue, pero ahora claramente frente a la sociedad aparece como un rejunte de gente que se lleva pésimo entre sí, digamos que no tiene ningún acuerdo y está todo roto. El diálogo, la cooperación en el Frente de Todos está rota, digamos, ¿no? Es muy alto este porcentaje, ¿no? Más de la mitad de la gente piensa que ya se rompió o se va a romper después de las elecciones de noviembre. 53,7%. ¿no? Esto es crisis de gobernabilidad, o por lo menos la sensación en la sociedad de que hay una crisis de gobernabilidad, desatada o en ciernes. Y junto con esto, me parece que va a seguir deteriorándose los parámetros con los cuales se ordenaba la competencia política y los consensos en la sociedad, ¿no? Esto también tiene un costado bueno y un costado malo, digamos, ¿no? Hay que ver qué surge en su lugar, pero el consenso o el paradigma, digamos, de 2003 hasta hoy, ha sido un paradigma no necesariamente mayoritario, pero sí es el más estable en la sociedad, que es básicamente muy intervencionista y distributivo, digamos, ¿no? Está
gobernado por estos principios, de la intervención pública frente al mercado, de la distribución frente a la producción, y de la idea, digamos, de que este país del nuevo siglo, que gobierna el kirchnerismo, o que lleva su sello, aunque no lo gobierne, digamos, ¿no? Es un país mejor que el heredado, es un país que resuelve algunos problemas. Y para los jóvenes eso fue así, por eso los jóvenes han sido hasta ahora los principales, los más fieles votantes del oficialismo, ¿no? Incluso más fieles que los sectores bajos. Bueno, los jóvenes también lo están abandonando, ¿no? Estos parámetros explican la larga duración del fenómeno kirchnerista, pero estarían resquebrajándose a un nivel mucho más intenso, mucho más fuerte que lo que sucedió en 2015. Digamos, ¿no? Todavía en 2015 estas eran ideas, si no mayoritarias, por lo menos muy establecidas, muy extendidas. Hoy parecen ideas en retroceso, ¿no? Entonces yo, para terminar, quisiera mostrarle algunos cuadros que hablan de este retroceso, que también son recientes, ¿no? De encuestadoras estas de RTD, digamos, ¿no? Hay acá un deterioro del intervencionismo estatal frente al mercado, ¿no? El porcentaje de gente que quiere menos intervención estatal ha crecido, e incluso es un porcentaje menor, pero un porcentaje que está presente en el votante oficialista. Es decir, no solamente tiene esta idea anti-intervencionista, tiene un consenso muy amplio en la oposición, sino que tiene cierto apoyo en el oficialismo. Eso es aún más claro en relación a la cuestión de la producción versus la distribución. Esta idea de que la distribución es lo más importante fue muy fuerte durante los 10, 15 años pasados, pero en los últimos años ha tendido a debilitarse. Y hoy está a niveles récord de debilidad, digamos, ¿no? Este 35% que quiere más distribución es apenas mayoritario en el oficialismo, ¿no? Pero hay un porcentaje, un 40% muy fuerte del oficialismo que también quiere más producción. Una coalición productivista es posible, ¿no? Ese productivismo que apareció, digamos, efímeramente en algunos momentos como una opción atractiva para la sociedad, en 2008 con la crisis del campo, en 2015 con la emergencia del macrismo. Bueno, ahora puede ser un poco más duradero, puede tener un consenso un poco más firme, ¿no? Porque incluso abarca a buena parte del voto peronista, ¿no? Y esto también se ve, digamos, en el costado más negativo tal vez de este asunto, es lo que está pasando con los jóvenes. Esto tiene que ver con, este es un cuadro sobre quiénes se quieren ir del país, quiénes son pesimistas, quiénes se han vuelto más pesimistas, los más jóvenes, ¿no? Los más jóvenes son hoy los más pesimistas, son los más golpeados por la pandemia, perdieron la educación, la vida social, la oportunidad de ingreso al mercado de trabajo, son los más perjudicados por la cuarentena eterna, digamos, ¿no? Entonces se entiende que sean los más enojados, y un 84% de ellos, de estos menores de 25 años, digan que se quieren ir del país, digamos, ¿no? No es que lo van a hacer, pero digamos, son señales de un pesimismo muy fuerte en la juventud que explica que muchos de ellos no han ido a votar. A diferencia de lo que pasa siempre, digamos que los mayores son los que no van a votar, ahora son los menores son los que no votan, digamos, ¿no? O sea, se quedaron en su casa. Y eso era un voto muy fuerte del kirchnerismo que se está disipando. Hay que ver hasta dónde, hay que ver si se recupera y hay que ver eventualmente quién recoge esta bronca, decepción y pesimismo de los jóvenes, ¿no? En parte lo recoge Juntos por el Cambio, pero también Milei, Espert, la izquierda, ¿no? La izquierda dura, y en gran medida la antipolítica, el abstencionismo, ¿no? Me tienen todos harto, no hay perspectiva de cambio, me quedo en mi casa, digamos, ¿no? Este es el costado sin duda más negativo por el lado de, bueno, lo que nos está diciendo la sociedad argentina sobre lo que piensa de la política, ¿no? Mucha decepción que se puede convertir pronto en bronca, en actitudes tal vez más virulentas hacia la política en general, o por lo menos hacia algunos partidos, o hacia la moderación política, o hacia las instituciones. Habrá que ver cómo se procesa eso, si no lo pueden procesar más constructivamente los actores que proponen un cambio
¿no?, que intentan encarnar el cambio en la Argentina. Bueno, yo con eso termino, les agradezco su atención y espero haber sido claro y útil para entender la situación y lo que se viene, ¿no? Y bueno, si les parece, ya hablé mucho, ¿no? Así que, Bueno, buenísimo, Marcos. Muy buena la exposición, la verdad que también nos mostró una complejidad del panorama importante. Tenemos dos pedidos de palabra, Santiago Nobile y después Joaquín Lagos. Santiago. Buen día, Marcos. buen día. La pregunta es la siguiente. Yo viendo las tres opciones que vos ponés ahí, yo pienso que por ahí la moderada, digamos, la que es menos probable, es la que le permitiría al gobierno surfear la ola y gobernar los 2 años siguientes, llegando a fin de mandato de alguna manera racionalmente mejor, digamos. Pero la que vos ponés como más probable es un mix. Ahora la pregunta es, suponiendo que haga ese mix, ¿la economía le aguanta 2 años hasta fin de mandato o si aguanta 2 años el ajuste lo hace el próximo o no llega socialmente o económicamente ese mix que tomarían ellos? Sí, es una buena pregunta. Yo eso lo dejé un poco ahí en la nebulosa porque me parece que es uno de los temas que hay que ver, digamos, ¿no? Hay que ver cómo es el mix. Básicamente, tal vez depende un poco de eso, ¿no? A ver, en primer lugar, depende también del punto de partida. El punto de partida es muy malo, es mucho peor que el de 2013-2014, ¿no? En ese momento todavía había reservas del Banco Central, la inflación promediaba el 20 y pico por ciento. Argentina tenía todavía una inercia de crecimiento de consumo mucho más alto, digamos, ¿no? El nivel de actividad mucho más alto que el de hoy. Y por lo tanto la pobreza también era mucho más baja, digamos, ¿no? Estaba por abajo del 30%, hoy está por arriba del 40%, hoy no hay reservas, hoy la inflación está arriba del 50%. Entonces, todos esos problemas están agravados, por lo tanto, aguantar 2 años, como hizo Kicillof, con algunas correcciones, de evaluación acotada y negociación también acotada con los acreedores y demás, es mucho más difícil, digamos, ¿no? Es mucho más difícil. ¿Qué componentes del mix de moderación y radicalización pueden ayudar a que se estiren los tiempos? Bueno, en primer lugar, obviamente, un acuerdo con el fondo. Y un acuerdo que tenga algunos efectos positivos, ¿no? que genere alguna expectativa de cumplimiento, aunque sea acotado, en términos de reequilibrio de las cuentas fiscales, moderación de la emisión principalmente, no seguir aumentando impuestos y algún tipo de solución del problema de la deuda en pesos, ¿no? Que es un drama que se habla poco, pero, digamos, pero es muy, muy intenso, ¿no? Es la contracara de las dificultades de financiamiento externo. Tiene que ver con esta bomba de leaks que de alguna manera hay que desarmar o cuyo estallido hay que postergar. Entonces ahí hay un gran dilema a resolver, que es cómo se puede manejar esto. Si esto se maneja con alguna expertise, esa bomba puede medianamente desarmarse, seguramente afectando algunos derechos de propiedad, pero bueno, es lo que se hizo también en otros momentos, ¿no? De emergencia. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que hay que ver cómo se administran y hasta qué punto el fondo acompaña en términos de, bueno, darle una posibilidad de salida a la Argentina que también para ellos puede ser necesaria para no quedar como, bueno, los malos de la película que empujan al país al abismo y funcionarios que pueden salvar su buen nombre firmando algo que medianamente se cumpla, mínimamente se cumpla, que obviamente tiene que ser algo poco exigente, por eso yo entiendo que no sería, digamos, un programa de largo plazo, digamos, ¿no? Sería más bien algo más acotado. Bueno, ese es el mix que tal vez permita que aguante la economía. Tal vez permita que aguante. Es muy condicional, ¿no? Hay economistas que son bastante más pesimistas y creen que esto no tiene chance. Seguramente ustedes los habrán escuchado, digamos, que creen que por este camino la economía se sigue alimentando un rodrigazo, digamos, ¿no?
Pero bueno, tal vez la respuesta sea que sí, digamos, el estallido en algún momento se va a producir, pero este gobierno puede tal vez tener todavía margen para evitar que se le produzca en sus manos. Y ese estallido se va a producir cuando se cambie el gobierno. Entonces ellos tal vez logran mantener los desequilibrios, ¿no? Algo de actualización de tarifas va a haber, pero muy por abajo de la inflación. Entonces la actualización de tarifas y el ajuste consecuente con una devaluación va a ser mucho más grave en 2023, ¿no? Hay que ver, digamos, ¿no? Hay que ver. Me parece que la opción de Cristina por un curso de estas características tiene que ver con el hecho de que se vuelva para ella más o menos confiable la posibilidad de postergar el estallido de los desequilibrios, ¿no? Si ella estima que por este camino logra mantenerse a flote hasta 2023, me parece que va a adoptar esa opción. Y yo creo que está más cerca de convencerse de esto que de convencerse de las otras opciones, digamos, ¿no? Por eso es que la puse en primer lugar. No sé si contesté esa tu pregunta, pero bueno. Sí, está contestada. Gracias. Bien, gracias Marcos. Joaquín. Buen día, Marcos. Buen día. Mira, un poco mi pregunta venía por ahí, seguramente en tus charlas de café con compañeros y economistas. Tengo una cosita para ver qué opinan en las charlas de café, fundamentalmente. Y mi pregunta venía de tres lugares claves, ¿no? 1974, Belgerber, Rodrigazo, 1988, Plan Surruil, con la primavera famosa, con el Plan Primavera, y un poquito lo que le pasa a Collor de Mello en Brasil en el 90. Cuando ustedes hablan en sus charlas de café, ¿hacia dónde lo vinculan más? Porque a mí me hace un poco de ruido los colchones sociales y su modificación que tuvo, ¿no? En ese tiempo. En tus charlas de café, en la charla de café me gusta, ¿hacia dónde lo vinculan más? Mirá, yo creo que está bien, está bien lo que vos preguntás, porque a ver, todas estas comparaciones están a flor de boca, digamos, en la conversación está esta idea de, bueno, esto se puede parecer al 74-75 por la dimensión del retraso de algunos precios relativos, que es enorme, entonces la devaluación con tarifazo puede llegar a adquirir esta dimensión de Rodrigazo. Puede ser, digamos, ¿no? Los otros que comparan con el 88 y el Plan Primavera, decir, bueno, es el plan aguantemos, en algún momento estalla. Bueno, recordemos que en el 88-89 no existía el cepo, digamos, ¿no? El cepo cambiario es el freno para que algo parecido a la hiper se produzca, porque no hay ese engranaje de realimentación de los precios y el dólar. Está trabado eso. Pero, digamos, sí, se hacen comparaciones de ese tipo. La que menos escuché yo es la de Collor de Mello que vos traes, pero también es interesante, ¿no? Porque ahí hay un problema. En el caso de Collor de Mello, el problema termina siendo la válvula que La corrupción. es la válvula de la sociedad, ¿no? En la sociedad pero la ministra Cardoso, es muy interesante para que después lo puedas leer, Marcos. Sí. Todo ese plan de Celia Cardoso. Sí, no, yo estaba acordándome del 90 en Brasil, y todo ese momento es un momento de hartazgo de la sociedad. La sociedad se harta, y esa es la válvula de salida, ¿no? Porque el descalabro se le estalla en las manos a un presidente que se ha quedado sin base legislativa, porque se le va a todo el mundo, precisamente por el hartazgo de la sociedad, ¿no? Entonces termina siendo expulsado por un tema menor de corrupción completamente intrascendente para los parámetros que después va a tener las discusiones sobre corrupción en nuestros países, digamos, ¿no? Nada parecido a Odebrecht. La charla de café, Marcos, eso está en las charlas de café. Mirá, yo creo que todas estas opciones están, porque todo esto es posible que pase. Ahora, yo sinceramente creo que ninguno de esos escenarios deja de estar en la cabeza de los actores. Los actores saben
al mismo tiempo que nosotros conversamos de esto, ellos también saben que esos antecedentes les pesan sobre la espalda. Y entonces ellos saben que no tienen que, les conviene no pasar ciertos límites con algunas medidas que toman, porque pueden desencadenar alguno de estos escenarios. O hartazgo de la sociedad, o corrida, o aceleración inflacionaria. Entonces los tienen en la cabeza. Entonces por eso yo creo que la idea del parche, sigamos poniéndole parches a este bote, porque podemos llegar a puerto, y el puerto es un puerto lamentable, pero de todos modos donde podemos respirar aliviados y cada uno satisfacer mínimamente sus intereses. Porque el fondo de la cuestión, ¿cuál es? Cristina tiene que hacer un cálculo de si le conviene correr riesgos para intentar ganar o le conviene apostar a una derrota digna donde ella sigue siendo la dueña del 30% de los votos. Que significaría incluso recuperar parte del capital político que, como dice su última carta, Alberto le perdió. Digamos. Alberto jugó los dados con su capital político. Ahora ella no va a permitir que otro lo haga. Ella prefiere controlar las listas. Para controlar las listas, y la opción de la moderación no le conviene, porque ahí tiene que ceder. Ahí tiene que ceder frente al resto del peronismo. Entonces le conviene algo más parecido a mantener este control sobre el Ejecutivo y sobre el gobierno que le permita ser la heredera de un gobierno fallido, pero del cual ella se puede desembarazar del pasivo, porque puede decir, no, la culpa del fracaso no es mía, es de que estaba Alberto, de que estaban los moderados, de que está toda esta gente que no hizo lo que yo quería. Seguir con ese argumento de su última carta me parece que es lo más conveniente para ella. Puede retener una parte importante del electorado. Y el resto del peronismo puede hacer un cálculo inverso, que es decir, que Cristina se haga cargo de la campaña nacional. Nosotros nos ocupamos solamente de nuestros distritos. ¿Qué es lo que están haciendo los gobernadores hoy? ¿Ustedes ven a los gobernadores hablando sobre política nacional? ¿Los ven teniendo algún protagonismo? Se han vuelto intendentes. Ellos te dicen, yo te limpio la vereda. Estoy acá con una escoba barriéndote la vereda. Soy tu mejor vecino. Votame porque yo te cuido esta parte de tu vida. De los temas nacionales yo no me ocupo, no tengo nada que ver. Entonces, probablemente el peronismo, desdoblando elecciones en 2023, pueda retener la mayor parte de sus municipios y gobernaciones y salvarse de los costos de la derrota. ¿No? En el medio va a quedar Alberto, digamos, ¿no? Va a quedar este experimento que nadie ya quiere, que nadie quiere ser el titular y nadie va a defender. Y me parece que esa es la mejor opción para ellos. El gran problema es si la economía aguanta y si la sociedad aguanta. El estado de ánimo de la sociedad no da para ser muy optimista. Yo creo que vamos a tener mucho rechazo. La sociedad está un poco soliviantada y ya no acepta esta idea de te administro el empobrecimiento. ¿No? Esa idea de un peronismo que te va achicando el estómago, pero te dice que eso es lo mejor que te puede pasar, eso ya no funciona. Digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación. Buenísimo. Tengo dos preguntas más. Ahí Alfredo escribió por el chat preguntando si Juntos por el Cambio está armando un verdadero plan de gobierno que pueda tener consenso general. Mirá, a ver, yo les comentaba un poco al principio sobre esta idea de la ampliación de la coalición. Son temas con los que yo estoy trabajando, o sea que en parte voy a hablar de mi trabajo, digamos, ¿no? Mi trabajo. Yo creo que ahí hay menos, a ver, en Juntos por el Cambio hay hoy menos problemas de consenso sobre el diagnóstico de la situación de los que había en 2015. En 2015 había un gran problema de diagnóstico. Había una parte importante de la coalición, y sobre todo en la cabeza del nuevo gobierno, que era extremadamente voluntarista, que tenía la idea de que era posible una salida sin costos de los desequilibrios del kirchnerismo. Ese grado de desajuste en el diagnóstico hoy no existe. Hoy hay un consenso mucho más realista, ¿no? Se entiende la gravedad de la situación y que esto todavía tiene que caer bastante más, digamos, ¿no? Donde hay un montón de costos ocultos bajo la alfombra que hay que sincerar. Eso es un avance en términos del realismo que anima a la coalición.
Por otro lado, también hay una visión más dramática de los problemas políticos, ¿no? O sea, la idea del gradualismo con convergencia de variables, ¿no? Esa idea de salimos sin costos porque hacemos converger paulatinamente las variables, y esto lo financiamos con deuda. Esa idea iba acompañada en 2015 de la expectativa de cooperación puntual con los disidentes peronistas, que era suficiente, porque vos pagabas ley por ley. Le pagabas a Massa y a algunos gobernadores su colaboración, proyecto por proyecto del Ejecutivo que le interesaba al gobierno y que se negociaba en las cámaras. Eso funcionó más o menos bien al principio, después se volvió cada vez más caro, y después, cuando era más necesario que funcionara, en 2018, desapareció. Fue imposible conseguir esa colaboración, y el peronismo disidente volvió a negociar con Cristina, digamos, ¿no? Bueno, de lo que se queja Macri, pero Macri mismo lo estimuló, digamos, ¿no? Macri generó el contexto para que eso pasara. Entonces ahora hay una conciencia mucho más realista también en términos políticos sobre los costos que se corren con una coalición chica. Con la dimensión de problemas que hay que resolver, vos no podés gobernar con una coalición chica. Más allá de las disidencias que hay entre Larreta y Bullrich, o entre Larreta y los radicales respecto de cómo ganar y quién tiene que encabezar esto, y cómo sumar o no aliados peronistas para la elección, hay creo que un consenso bastante extendido sobre que no hay que repetir la idea de una coalición chica. Que ese fue el principal error de Macri y que se pagó muy caro en los 2 últimos años, se pagó carísimo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que por eso la discusión ahora es mucho más seria respecto de cómo se arma la coalición, cómo se hace para que Juntos por el Cambio funcione realmente como una coalición de gobierno, y cómo se hace para que esa coalición se amplíe en un gobierno que va a ser un gobierno de crisis, ¿no? Un gobierno en situaciones de emergencia, digamos, ¿no? Eso me parece que es un gran avance. Ahora, si eso es suficiente para garantizar el éxito, yo creo que no, digamos, ¿no? O sea, si me pregunto, yo creo que falta muchísimo. Por suerte tienen todavía 2 años para hacer un trabajo de construcción institucional y de, digamos, formación de consenso en la sociedad respecto de la gravedad de los problemas. ¿No? O sea, no es fácil convencer a la sociedad de que, digamos, la reforma electoral, la reforma laboral va a traer costos, la reforma previsional va a traer costos, la reforma impositiva va a traer costos. Y esos costos los tienen que pagar no solamente los que pierdan la elección, digamos, ¿no? También buena parte de los que ganen la elección. Ese es un problema muy complicado de resolver. Yo creo que van a tener que hacer un enorme trabajo para tratar de resolverlo, ¿no? Hay que ver si se animan. Por suerte me parece que tienen cierta conciencia de que el fracaso está a la vuelta de la esquina. Entonces, el que gane en 2023 a los 6 meses puede volar por el aire. Eso es una gran ventaja, digamos, ¿no? O sea, modera mucho del voluntarismo y del exitismo. Y yo creo que eso está circulando como idea, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Hasta dónde llegan. Bueno, está bueno. Sebastián Jaureguelso, que también me pidió la palabra. Sí, buen día, Marcos. Iba un poco mi pregunta por ese lado, pero hablas tanto de ampliar la coalición de gobierno, y me gustaría saber qué importancia le das y qué posibilidad o probabilidades a los famosos acuerdos en algún momento en que con el próximo gobierno, si fuera de Juntos por el Cambio, pudiera acordar algunas cosas básicas del peronismo, no negociar ley por ley, sino lograr algún tipo de acuerdo a más largo plazo, ¿no? Que es lo que hasta ahora nunca se hizo en nuestra historia reciente, creo. No sé, la última década por lo menos. Claro. Sí, no, claro, los acuerdos en la política democrática han sido muy escasos, digamos, ¿no? Ha habido muy poca experiencia de acuerdos exitosos, además, ¿no? Tal vez la convertibilidad y la reforma del 94 fueron ejemplos de acuerdos, pero que no fueron muy exitosos, por lo menos no para todos, ¿no? El radicalismo lo pagó con sangre ese acuerdo, entonces no puede decir que haya sido muy exitoso. Y la convertibilidad terminó muy mal, ¿no? Entonces, bueno, el consenso alrededor de la convertibilidad fue después
se volvió en contra de sus protagonistas. Pero yo creo que hay mucho que aprender de esa experiencia fallida y también de la experiencia relativamente más exitosa de otros países que tuvieron democracias mejor equipadas para sostener acuerdos, ¿no? La experiencia de Chile, de Colombia, de Brasil, de Israel, de países muy distintos, digamos, ¿no? Que se puede traer a cuenta. Ahora, yo creo que en primer lugar no hay que simplificar el asunto en términos de, bueno, se acuerdan ciertas cosas y eso funciona. Los acuerdos suponen también conflictos, ¿no? O sea, los acuerdos no suponen que vos desaparece el conflicto, no, podés administrar el conflicto, pero los conflictos se van a producir. O sea, van a ser muy intensos, porque vos tenés muchas cosas muy costosas que resolver al mismo tiempo. Entonces, lo que vos decís sobre la sustentabilidad a largo plazo, esa es la clave. ¿Cómo haces para que actores políticos que van a tener que pagar costos inmediatos, los sostengan cooperativamente esos costos, apostando a que los beneficios también les van a llegar? Digamos, ¿no? Los beneficios no tienen que pesar más los beneficios futuros que los costos inmediatos. Vos tenés que garantizar ahí una sustentabilidad en el tiempo. Y eso, bueno, en un país con competencia tan intensa como Argentina, es un gran incordio, porque los actores políticos son iguales que todos nosotros, digamos, ¿no? O sea, saben que no hay que confiar. Entonces, apuestan a ganancias inmediatas aún a costo de que el resultado de mediano plazo sea peor, que muy lejano al deseable, digamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos en lo inmediato se salva, digamos, ¿no? Los políticos, entonces, en cuanto aparecen dificultades, se corren, te dicen, ese es un problema del presidente, yo no tengo nada que ver, ¿no? Entonces, cuando suban las tarifas, si tus aliados empiezan a decir eso, sonaste, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó con Massa frente a Macri. Cuando empezaron los problemas con las tarifas, lo primero que hizo Massa fue presentar un proyecto en contra de las tarifas. Era supuestamente tu aliado y te estaba traicionando. Bueno, vos tenés que evitar que haga eso, que Massa se convenza de que tiene que sostener las tarifas. Bueno, Massa no, porque sabemos que con Massa no se puede, pero digamos, el sucesor de Massa tiene que sostener el aumento de las tarifas sabiendo que el beneficio político, que cuando las cuentas estén ordenadas, la economía funcione mejor, él va a recibir los beneficios políticos. Él va a ser el que recoja votos porque el programa funcione. Y eso es ingeniería electoral. Eso, se habla mucho sobre las costumbres argentinas, que hay que cambiar las costumbres. Es lo mismo que pasa con los empresarios. Hay que crear reglas de juego. Los empresarios argentinos son los mismos que los empresarios uruguayos, son iguales. Solamente que se acomodan a reglas de juego que son perversas. Hay que cambiar las reglas y se van a comportar de un modo no perverso. Con los políticos pasa lo mismo. Hay algunos que son demasiado perversos y ya se han deslegitimado del todo, digamos, ¿no? Pero los que acompañan este juego extorsivo y de corto plazo se pueden adaptar a un juego más cooperativo si las reglas de juego lo favorecen. Y eso es ingeniería, es crear mecanismos, crear pactos, generar certidumbre sobre el futuro electoral. Digamos, se puede generar un círculo virtuoso de la cooperación. Necesita mucho trabajo en términos de ingeniería. Ustedes vieron que en la política la cooperación puede funcionar por dos o tres motivos, ¿no? Puede ser que la gente coopere porque tiene un enemigo terrible enfrente, ¿no? Al estilo los colombianos en los años 50. ¿Por qué cooperaron los liberales y conservadores? Porque enfrente estaba la guerrilla. Entonces, si no cooperaban, se los comían, ¿no? Desaparecían. En gran medida porque además ellos mismos eran fuerzas armadas, y además estaban matando entre liberales y conservadores, entonces tenían que dejar de matarse entre ellos para que no los matara a todos una guerrilla que venía creciendo cada vez más. Es el enemigo que te une. El enemigo te amenaza tanto, es una amenaza tan terrible que te une. En Argentina eso no pasa porque hay mucha gente que detesta el kirchnerismo, pero la mayor parte de los peronistas a veces los detestan y a veces no. Entonces hay una frontera porosa ahí. Entonces sí, no quieren seguir con Cristina, pero si la alternativa es perder sus distritos, y se alían con Cristina. Entonces la frontera no es tan fuerte como para evitar la cooperación con la gente antisistema, digamos, ¿no? El otro mecanismo con el cual se estimula la cooperación es que haya beneficios para repartir, que es el caso de Chile en el 90. La concertación chilena tenía un enemigo que era Pinochet, pero además sobre todo tenía que repartir.
porque la economía de Pinochet funcionaba bárbaro. Entonces, no tenían que hacer nada. La economía crecía y ellos podían, con algunas pequeñas modificaciones, aumentar la distribución de beneficios. Problema resuelto. Argentina no tiene ni ese enemigo jurado, ni tiene tampoco la posibilidad de repartir beneficios en 2023. Entonces, está difícil para crear cooperación. La ingeniería, o sea, los mecanismos artificiales para producir cooperación, tiene que ser mucho mejor, mucho más potente, tiene que generar un estímulo extra. Eso es lo que tiene que generar la oposición. Yo estoy trabajando en ese sentido, digamos, ¿no? Y hay mucha gente que está trabajando en ese sentido porque me parece que no es una idea descabellada que este es el problema a resolver. Es una idea bastante extendida. Ahora, después de que se pueda resolver depende de un enorme esfuerzo, ¿no? No es que Argentina tiene las cosas fáciles. Pero como ya nos hemos cansado de fracasar, me parece que además hay un diagnóstico bastante realista de que no hay almuerzo gratis, digamos, no es que vos tenés una salida fácil, no hay forma de pensar en términos de la salida fácil. Me parece que estamos en una situación especialmente favorable para hacer el trabajo más en serio. Esa es mi expectativa. Ahora, si yo soy optimista sobre eso, hasta cierto punto, ¿no? No demasiado. No sé si contesté. Está buenísimo. Valioso el concepto del ingeniero electoral, ¿no? No sé, Sebastián, si querías agregar algo más. Si No, muy bien, gracias. Muy clarita la respuesta. Está bien. Bueno. Muy interesante. Diego escribió una pregunta media larga, que no me animo a leerla, porque está media mezclada. No sé si Diego la querés decir a viva voz, para no decir una cosa que no. Decir una cosa por otra en lo que recibe la pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. No, a ver, mi pregunta iba un poco más al terreno, a lo terrenal, viendo que, o considerando que es muy posible que pierda las elecciones el Frente de Todos, y viendo lo que viene para Argentina, vencimientos de deuda muy grandes y un montón de problemas a resolver. Primero, ¿cómo ve la posibilidad de que aumenten la interferencia en los mercados de trigo, maíz, soja? Y también usted tocó algo muy por encima que fue el tema de la propiedad privada. Viendo que hay muy pocas reservas o nulas en Banco Central, ¿usted se refirió a la propiedad privada, a los encajes que tienen los ahorristas en los bancos? ¿O a qué se refirió con eso? Gracias. Sí, son dos terrenos en los que no quisiera meterme demasiado. Está muy bien la pregunta, Diego, pero yo no sé si puedo responderla porque mi manejo de estos temas económicos es bastante precario, digamos. En el mix de radicalización y moderación, que creo es el camino más probable que tome el gobierno, puede haber componentes de radicalización fuertes en estos dos terrenos, ¿no? Afectación de la propiedad privada, tal vez para resolver esta crisis de las LELIQs, que creo que de alguna manera tienen que desarmar. Eso va a ser un conflicto, pero tal vez pueden postergarlo en el tiempo, ¿no? Como se ha hecho en el pasado, digamos, ¿no? Distribuyendo bonos que tendrá que pagar los futuros gobiernos. Y donde, sí, algunos de los afectados probablemente reclamen, ¿no? Reclamen en la justicia, y eso tenga sus repercusiones políticos, judiciales y demás. Y en términos de intervención en el mercado, bueno, lo estamos viendo hoy en cuanto a la intensificación de algunas medidas intervencionistas, que yo creo que, a ver, el oficialismo en general sabe que tienen vida corta, digamos, ¿no? En general. En eso yo creo que va a haber más uso espasmódico que sistemático. ¿Cuál es la diferencia entre Guillermo Moreno y Feletti? Que Guillermo Moreno cree en serio en muchas de las cosas que hizo. Feletti me parece que sabe que son transitorias y que le conviene hacer un uso también transitorio de esto, digamos, ¿no?
Eso no quiere decir que no haya fanáticos que puedan darle continuidad a algunas de estas cosas y que al gobierno no le resulte también conveniente, ¿no? Entonces se recurre esporádicamente a algunos de estos instrumentos, ¿no? Cada tanto vamos a tener congelamientos. ¿Va a ser algo de la dimensión de la inflación cero de los años 70? Yo creo que no, digamos, ¿no? Me parece que no están tan locos. Me parece que van a ser un recurso entre político y circunstancial de administración de los desequilibrios. Y sí, eso va a afectar mercados. Seguramente vamos a tener muchos problemas de ese tipo, digamos, ¿no? Muchos problemas. Pero podría ser peor, digamos, ¿no? El escenario peor yo no creo que se vaya a dar. Me parece que no saca ningún beneficio el gobierno de generalizar el congelamiento, por ejemplo, ¿no? Me parece que no. Vean ustedes además la baja eficacia que están dando ellos mismos, ¿no? Mandan a militantes a controlar, ¿no? Ningún municipio va a permitir que en su distrito se cierre un comercio, ¿no? Los intendentes no lo van a permitir, ¿no? Van a hacer mucho circo, van a por ahí perseguir algún supermercado grande, circunstancialmente, como ya han hecho con Coto, en algunos, la matanza en Coto ya tuvo los problemas que ahora pueden repetirse, ¿no? De gente, en ese momento creo que por una cuestión de salubridad le habían querido cerrar. Eso son cosas puntuales que generan mucho ruido y recrean la idea de el gobierno contra los remarcadores, contra los agiotistas, pero no lo veo como una política más generalizada de supresión del mercado, ¿no? Y con respecto a los productores agropecuarios va a pasar exactamente lo mismo. Seguramente van a tener muchos dolores de cabeza por cierres circunstanciales. No los veo matando la gallina de huevos de oro, que saben que es la única que los puede mantener a flote, digamos, ¿no? Y entonces van a alternar una de cal y una de arena. Bueno, pero miren, al mismo tiempo les abrimos un poco lo de la carne, cerramos el maíz, hacemos una y una. Y eso es desesperante, es muy negativo para el sector en general, pero las cosas podrían ser peores, ¿no? Y ese escenario peor yo creo que ellos van a tratar de evitar. Bien, buenísimo. Y ya estamos cerca de las zonas 10 y creo que bueno, cada uno también habíamos comprometido que cada uno tiene cosas que hacer, pero tengo una pregunta más de Javier que me gustaría que le haga a él porque es que tiene que ver con la justicia. No sé, Javier, si la querés hacer. Si está Javier ahí. Buen día, ¿cómo va? No, a ver, digamos, ¿cuál es el rol, digamos, en esta situación? Que sabemos que es un rol importante, con todas las causas y demás, o sea, si están, o sea, ¿qué tenés para decir vos si vos escuchás algo, seguramente, o qué podés decir, digamos, de lo que podés saber? ¿Cuál es el rol o sea, a la espera de qué están? O sea, si las causas realmente ante una derrota podrían avanzar, eso también cambiaría que puedan mantenerse 2 años en un gobierno con una justicia que le esté picando la cabeza. O sea, ¿cómo lo ves? Un poco esa es mi pregunta. Era más que todo para que te explaye, a ver si podés decirnos algo sobre eso. Gracias. Bueno, yo creo que sí, en el terreno de la justicia es donde radicalización va a haber, digamos, ¿no? Cristina está muy asustada de quedarse sin tiempo. Fue desde el comienzo el gran problema entre ella y Alberto, ¿no? Que ella quería velocidad y Alberto fue más bien parsimonioso en el manejo de la lucha contra el famoso lawfare, digamos, ¿no? O sea, una quería ir rápido y el otro quiso hacer una especie de guerra de posiciones que la dejaba muy insatisfecha, ¿no? Entonces, en los 2 años que quedan, seguramente ella va a tratar de acelerar, y para acelerar necesita radicalizar algunas de las posturas que ha ido empujando, tratar de aprobar algunos de los proyectos de ley,
en un contexto mucho peor, difícil que eso funcione. Motivos para conflicto, por lo tanto, con jueces federales, con la Corte Suprema va a abundar, y más si la Corte sigue tomando distancia del gobierno, ¿no? O sea, la Corte tiene ahí un recurso que todavía no lo han usado, pero me parece que es el estratégico que ellos tienen en sus manos, que es reformar, anular la última reforma del Consejo de la Magistratura. No sé si ustedes saben, ahí viene desde 2006 hasta hoy hay un diferendo respecto de si es constitucional o no el aumento del peso de la política, del Ejecutivo y del Legislativo, en la composición del Consejo de la Magistratura. Hay una cantidad de reclamos en contra de eso y la Corte los tiene que tratar, tiene que resolver de alguna manera. Lo ha demorado durante muchísimo tiempo. Me parece que es probable que deje de demorarlo, es probable que la Corte ahí dé una señal. Y eso va a influir de múltiples maneras en este escenario, ¿no? Va a generar mucha tensión con el Ejecutivo, va a alentar a los jueces y fiscales a ser un poco más activos y mantener abiertas las causas, en avanzar en algunas, y a otros jueces y fiscales los va a estimular a ser más militantes, a ir por todo en términos de cerrar esas causas o de promover otras que equilibren esto y que le traten de generar el escenario, que me parece que una de las últimas apuestas que tiene el kirchnerismo para tratar de resolver esto, que es el escenario del doble indulto, ¿no? Que seguramente ustedes han escuchado esto, ¿no? Ya que Macri y los amigos de Macri tienen tantas causas como nosotros, desarmemos todas las causas, anulemos todo, los de unos y los de otros. Ese es tal vez uno de los objetivos que con esta radicalización y el militantismo en la justicia, ellos pueden tratar de generar, digamos, ¿no? Un escenario donde se vuelva insoportable la guerra judicial. Desconociendo el hecho que de un lado hay una justicia que investiga y del otro lado hay invento, ¿no? Causas inventadas. Pero bueno, la escena ellos la van a querer armar en términos de ustedes nos hicieron lo mismo que nosotros le estamos haciendo ahora a ustedes. ¿Cómo puede terminar eso? Imposible saberlo. Yo creo que el doble indulto es completamente inviable, ¿no? No hay ningún motivo por el cual los opositores se van a comprar un desprestigio enorme frente a la sociedad. Eso sería un regalo para todos los referentes de la política, ¿no? O sea, y además por alguien que ya ellos se quieren sacar de encima, digamos, ¿no? Ni siquiera son causas que afectan a estos referentes de la oposición, afectan a Macri, a los funcionarios de Macri, ¿no? A Larreta, ni a Bullrich, ni a los radicales. Entonces, me parece que ahí ese es un juego muy explosivo que tal vez no tenga solución y bueno, siga más o menos como está, ¿no? Muy trabado, donde los dos actores tienen recursos para defenderse, pero ninguno logra resolver la situación. ¿Qué es lo que puede llevar? Tal vez a que una reforma en serio de la justicia, y en particular de la justicia que se ocupa de casos de la corrupción, sea posible en 2023, ¿no? O sea, sea posible algo en serio, porque la situación va a empeorar mucho, ¿no? Yo creo que la arena judicial se va a volver muy conflictiva, ¿no? Así que tal vez sea una mala noticia, pero que tenga un buen resultado a mediano plazo, digamos, ¿no? Esto va a volver más evidente que hay que hacer algo en serio con el Poder Judicial y sanearlo más sistemáticamente, ¿no? No volver al cambio de vos ponés un juez, yo pongo otro. El nuevo gobierno tiene que tomarse las cosas más en serio en este terreno. Pero bueno, eso es de vuelta un poco un moderado optimismo mío respecto de que esta situación durante 2 años va a ser muy mala, pero tal vez tenga una salida buena. No es lo que tenía para comentar sobre eso, no es muy... Gabriel nos pregunta también, como dice Joaquín de Café, ¿a Macri lo ves afuera del 2023?
Mirá, yo creo que el Macri ha sido heredado ya, el referente hoy de los duros es Bullrich, ¿no? O sea, Macri ha jugado sus cartas, pero los otros la jugaron mejor, digamos, ¿no? O sea, entre Larreta y Bullrich le han hecho un juego de pinzas donde queda poco macrismo en el PRO, ¿no? Él además no recuperó, a pesar del triunfo, él no recuperó mucha imagen pública. Yo no mostré encuestas de todos los dirigentes de imagen, pero lo que se ve es que los opositores tienden a mejorar, han tendido durante mejorar, y Macri no sigue esa tendencia, ¿no? Macri sigue. Yo creo que es muy difícil. Él puede seguir cumpliendo una función, que es la función del expresidente que colabora, que brinda su experiencia, que dice, bueno, no hagan esto porque a mí no me funcionó. Ese tipo de patriarca, que fue un poco en alguna medida Alfonsín. No hemos tenido muchos presidentes que hagan eso, ¿no? Un poco lo hizo Duhalde, en general con poco éxito, ¿no? Gente que termina siendo como, no, bueno, no intervengas, ¿no? Porque vos fracasaste. Me parece que Macri podría hacerlo mejor porque creo que además tanto Larreta como Bullrich quieren que Macri haga eso, ¿no? Vean ustedes que lo ponen en la campaña, dicen, no, nosotros no tenemos que ocultar a Macri porque nuestro fracaso no es tan grave como el de esta gente, digamos, no queremos ocultar esto, porque nosotros entendemos que esto no funcionó, pero aprendimos de esto, podemos dar buenas razones de por qué no funcionó. No es lo mismo nuestro fracaso que el de los adversarios. Ese argumento de la oposición le sirve a Macri para seguir teniendo un rol público que es aceptado por los blandos, por los duros y en alguna medida también por los radicales, salvo Manes. No, Manes no entendió eso y dice pavadas, pero salvo Manes, los demás han entendido que tienen que preservar a Macri. Yo creo que eso Macri lo puede aprovechar, pero tiene que saber aprovechar no para tratar de volver al gobierno, ¿no? Si no va a entrar en crisis, eso no, me parece que no puede funcionar. Pero eso es lo que se me ocurre sobre este Zoom. Bueno, está bueno. Sebastián, tenías otra pregunta. ¿Sebastián? Sí, Sebastián. Hola, buen día, Marcos. Buen día. Ahí en la presentación que nos hizo Marcos, usted mostró más o menos un escenario donde el oficialismo estaría sacando alrededor entre un 30 y un 34%, y la oposición 10, 12 puntos más por encima. Si se diera un escenario más extremo, digamos, donde el oficialismo sacara a lo mejor algo como el 2017, sacara entre 20 y 25 puntos, ¿cambiaría algo el panorama en relación a las opciones que tendría el gobierno para gobernar los próximos 2 años? Está bien la pregunta porque hasta dónde puede caer el gobierno y cuánto de esta crisis de gobernabilidad se puede volver sistémica, digamos, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema mucho más grave y hay que ver si las autoridades lo pueden resolver. Con toda la sociedad en contra, ¿esta gente puede seguir gobernando? Es muy buena pregunta. Yo creo que aún en ese caso la mejor opción para ellos va a seguir siendo la intermedia, la de ni chicha ni limonada, tratemos de ir por la vía media y de atajar los penales que nos van a seguir tirando, pero bueno, yo creo que Cristina y Alberto están atados hasta el final a mantenerse juntos, no pueden uno prescindir del otro. No hay un escenario bueno de salida para Cristina. Esa idea de, bueno, yo me voy del gobierno y que se quede Alberto solo, o Alberto la inversa, ¿no? De yo renuncio y que se quede Cristina, me parece que es de autodestrucción, ¿no? Cualquier escenario de ese tipo. Y me parece que el resto del peronismo está un poco atrapado en este juego, ¿no? El peronismo puede decir, todo esto es culpa de Alberto y Cristina, pero tenemos que sostenerlos. Tenemos que evitar que esto se hunda porque nos hundimos también nosotros. Vean ustedes el rechazo al voto peronista en distritos, el rechazo de votantes peronistas a su propio gobierno en distritos tradicionalmente peronistas, ¿no? O sea, el peronismo perdió más del 15% de los votos en San Juan, en Tucumán, en Formosa, en distritos muy, digamos, donde nunca hubo competencia, digamos, los distritos ganan siempre. Bueno, los pueden perder. Entonces, el sentido de supervivencia yo creo que podría evitar que eso se generalizara. Y yo creo que además la oposición advierte también que no es ningún negocio empujar al abismo, ¿no? O sea, ellos lo han dicho y creo que es cierto.
van a colaborar a la gobernabilidad, aunque sea mínimamente, ¿no? Van a firmarles, les van a permitir aprobar el presupuesto, les van a permitir aprobar cualquier acuerdo con el fondo, aunque todos sepamos que ni el presupuesto ni el acuerdo con el fondo se van a cumplir. No lo van a dejar sin presupuesto como hicieron en 2010. Eso fue un gravísimo error de la oposición, a un kirchnerismo que encima sacó provecho de eso, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hacerlo ahora sería suicida, ¿no? Si lo dejan sin presupuesto, si empiezan a poner muchas condiciones para votarles el acuerdo con el fondo, me parece que lo más razonable para la oposición es decir, estamos en contra de todo el mundo, pero tienen que mantenerse a flote porque así los costos para la Argentina son menores. Ese es el mejor argumento de los opositores, y es lo que están diciendo. Entonces yo creo que aún en una situación así, con un problema gravísimo de gobernabilidad, el escenario intermedio es el mejor para ambos, ¿no? Pero bueno, no hay que descartar que la sociedad se canse en el medio, ¿no? Lo que vos decís es una situación en la cual la economía y la sociedad están sometidas entonces a una presión mucho mayor, que es la disposición de mucha gente a desobedecer, a salir a la calle, a los sindicatos a protestar, los movimientos desocupados, pero también la gente suelta, ¿no? Bueno, sí, son 2 años muy difíciles. El grado en que se deteriore la gobernabilidad va a ser la diferencia entre si son aún más difíciles de lo que es esperable, ¿no? Gracias. Bueno, yo les agradezco. Perdón, ¿estás? Nosotros queremos agradecer a vos, agradecer a la mesa empresaria, que es parte de los que están hoy presentes acá, de los 160 productores. Hay un grupo que todo el tiempo está pensando en el foco empresario, que fueron los que promovieron esta conversación y que se convocó en la persona de Santiago y investigaron un poco, así que es un grupo que está pensando en este tema y nos trae sobre la mesa estos momentos de reflexión y de nutrirnos de lo que puede pasar. Y bueno, y el resto de los miembros crea que le mandamos y fuimos 40 en un momento enganchados de ese 25% de todos, ¿no? Con lo cual, para un momento, con la oferta, con los estímulos que tenemos hoy de ofertas de capacitaciones virtuales, es un número importante. Así que agradecer, invitar a los miembros que se sumen y que sigamos aprovechando esto. Y Marcos, lo llano de tu explicación y a su vez lo profundo, y que pudimos hacer las dos cosas, ¿no? De todo la primera parte de la presentación. Cuando podemos repetir para revisar algunas de estas cosas que yo dije y que conversamos. Creo que revisar mucho de esto y estar muy atento. El proceso político va a ser complejo. Yo espero que no haberme equivocado, no tener que arrepentirme de dije, y que efectivamente vamos al escenario, digamos, ¿no? Cerca de ese escenario, pero sabemos que las cosas en este país siempre pueden estar mucho peor de lo que están. Ojalá eso no suceda. Muy agradecido por haber sido útil. Bueno, buenísimo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.